Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta celebración del 10º aniversario de la Fundación Unicaja, a este domo geodésico mágico de 250 metros que está recorriendo las 8 capitales andaluzas, celebrando las actividades, acogiendo las actividades por esta celebración de 10 años de vida de la Fundación, en la que se están desarrollando diferentes actividades y se está reforzando así el compromiso de la Fundación con Andalucía. En todo este tiempo, la Fundación ha puesto hincapié, ha trabajado muchísimo en muchos ámbitos, en educación, en formación, en medio ambiente, en innovación, en cultura, en acción social. Ha destinado 400 millones de euros a cerca de 30.000 proyectos que han impactado, que han beneficiado a más de 22 millones de personas. Ahí es nada. Así que esperemos que por muchísimos años más sigan trabajando por la sociedad. Ustedes pueden conocer ahora un poquito mejor a la Fundación, porque en este espacio tenemos una exposición que recorre lo que han sido los orígenes, lo que ha sido la evolución y cuál es la visión de futuro de la Fundación. Y muchas más actividades para todos los públicos. Hay talleres infantiles de medio ambiente, hay títeres, hay teatro, hay exposiciones inmersivas, hay exposiciones y también experiencias de realidad virtual con gafas, proyecciones como la que hemos visto en 360, y todas ellas hasta el 22 de enero. Les invito a que estén muy atentos a todas estas actividades libres, como ponencias, conciertos este fin de semana muy apetecibles y charlas como la que hoy nos acontece. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido hasta ahora, por lo menos un par de ellas, porque han sido muy inspiracionales. El martes estuvo con nosotros el Langui, que tiene pues, una vida de superación increíble. Nos dio muchísimas lecciones, pero una de ellas nos puso el foco en decirnos que con esfuerzo y trabajo todo se consigue y que las limitaciones, las barreras en la cabeza están más presentes que incluso en el cuerpo, en la discapacidad física. Y ayer tuvimos el honor de tener con nosotros, y hablando de deporte, otro de los focos de la Fundación, a Saúl Cravioto, que es el piragüista, el deportista olímpico más laureado de la historia. Y él nos desempolvó, nos recordó que lo más importante en nuestra vida es identificar nuestros objetivos, nuestros sueños e ir a por ellos. Y que con simplicidad, por supuesto, con esfuerzo y también disciplina, pero sobre todo marcando una estrategia, se consiguen. Hoy nos adentramos en el maravilloso mundo de las letras, de la música, de la cultura. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros con un hombre comprometido, el periodista y escritor Juan José Tellez, un hombre que es referente y uno de los más relevantes exponentes de la cultura, tanto en Andalucía como en España. Su extensa trayectoria incluye la dirección del Centro Andaluz de las Letras, la colaboración con todos los grandes medios de este país, ha dirigido programas de televisión, ha dirigido documentales, ha fundado revistas, ha fundado colectivos culturales, ha recibido numerosísimos premios, tanto a nivel periodístico como a nivel literario, y sobre todo tiene una prolífica y extensa producción literaria en la que destacan sus ensayos, su poesía, su narrativa. Juan José también es un gran conocedor de la figura de Carlos Cano y por eso está hoy aquí con nosotros para hablarnos. En numerosas ocasiones ha escrito sobre él y también ha hablado mucho sobre él y siempre aporta un enfoque único y enriquecedor. Hoy nos va a hablar del Cádiz de Carlos Cano, 25 años después, así que recibámosle
con un fuerte aplauso como él se merece. Bienvenido. Coge asiento en esta salita que te hemos preparado. Bueno, Juanjo, yo cuando leí el título de la ponencia, digo, Carlos Cano, 25 años. O sea, ha pasado 25 años y no lo parece. Efectivamente, ha pasado 25 años desde que murió, en diciembre, creo recordar que fue el 16 de diciembre, no recuerdo muy bien el día, del año 2000. Y bueno, el propósito, cuando la Fundación Unicaja me invitó a dar una charla, me dijeron, habla de lo que quieras. Y claro, yo de piragüismo controlo poco, de barreras tampoco mucho, porque creo que no he superado ninguna. Y así que pensé, bueno, ¿y si empezamos el año hablando de Carlos para que dé tiempo de aquí a diciembre a que ese Cádiz que tanto amó Carlos y que tanto le amó a él pueda preparar una conmemoración, no de su muerte, sino de su vida, y recobrar lo que él supuso como compositor, como cantante, como ciudadano comprometido, como persona, y al mismo tiempo recuperar ese Cádiz que no existió nunca, que era el de su ensueño de Cádiz, que nos vendría muy bien recuperar, porque era un Cádiz cosmopolita que tenía más que ver con ese Cádiz de las expediciones marítimas del 18, que encontraba su horizonte en América más que en el hermetismo de sus murallas, que buscaba ser la primera ciudad americana en Europa o la última ciudad europea en América. Ese Cádiz que quizás haya olvidado que el Guadalquivir desemboca en Sanlúcar, pero que la bahía desemboca en el Caribe y en el Mar de la Plata. Ese Cádiz en donde Carlos Cano aprendió a creer que más allá de esa Granada suya tan amada, pero que como Lorca decía, solo tiene salida por las estrellas, Cádiz tenía una salida natural hacia la línea del horizonte y hacia los sueños y hacia las ideas que, como dijo el clásico, iban y venían en los barcos. Esa vocación de barco, María Teresa León, cuando se alejaba de España a su exilio con Rafael Alberti, en su Memoria de la Melancolía escribió: Cádiz desde el mar tiene forma de barco. Y a veces olvidamos que somos un barco. Carlos nos recordó que lo somos, Carlos nos recordó que somos el Mediterráneo, pero al mismo tiempo, aunque no lleguen sus aguas hasta aquí, lo somos como cultura desde la otra esquina, desde el maltrecho Líbano de los fenicios hasta esa Grecia que Carlos Cano descubría también en el barrio de la Viña. Y somos americanos, somos atlánticos, somos lo que querramos ser y lo que soñemos con ser. Carlos Cano nos regaló un sueño de Cádiz, un Cádiz que probablemente no existió nunca, pero que merecería la pena que alguna vez exista. ¿Cómo crees que ha evolucionado la percepción del legado de Carlos Cano en el tiempo? Bueno, yo creo que, como tantas otras cosas, la figura de Carlos está diluida. Primero porque tras su muerte hubo un vacío de unos años en los que su obra discográfica no se podía disponer de ella, no se podía adquirir cuando todavía comprábamos discos o CDs y no teníamos Spotify, no se podía adquirir en las tiendas de discos, que no sé si recordarán que existieron.
Y eso ya no ocurre, ya sí está, la obra de Carlos sí está disponible, se puede volver a ella, pero claro, ha habido una generación que no sabe quién es Carlos Cano. Y a los que sí conocieron a Carlos convendría darles unos rabitos de pasa para que lo recordaran, porque creo que es una de esas figuras que trasciende a su tiempo, que se convierten en clásicos y que se convierten en lo que cada uno de sus oyentes quieran convertirlo, porque está el Carlos Cano, cantautor, que aprendió a valorar a Georges Brassens o a Paolo Conte en París o en Cataluña, que empezó a componer como componían los chansonniers franceses, pero que se dejó contagiar desde muy pronto por los ritmos populares que le venían del Manifiesto Canción del Sur de Granada, que promovió Juan de Loxa. Pero desde sus primeras composiciones, por ejemplo, recuerdo su actuación aquí en el Chaminade. Yo creo que tuvo que ser, fue la primera vez que lo vi, tuvo que ser en torno a 1976, y ya cantaba una versión de La Murga de los Currelantes con otra letra, ya decía, porque las dictaduras no están duras para esta huesura, y viene la ruptura y el personal indiquela enseguida cómo le jalan de carca a carca, etcétera, etcétera. Ya desde entonces el carnaval lo llevaba, el compás carnavalesco lo llevaba metido intravenoso en su ADN artístico. Después, claro, está ese Carlos Cano que de cantar Un helado de limón de Paolo Conte o de rendirle homenaje a la música árabe-andalusí en Crónicas Granadinas o a los trovos alpujarreños en A la luz de los cantares, de hacer el himno oficioso de Andalucía, Verde, Blanca y Verde, hasta que se hizo oficial el de Blas Infante, pues de repente se atreve en plena transición democrática española a reivindicar la copla, que el progrerío de la época pensaba que era cosa de franquistas. Y decía Carlos, dice, pero ¿cómo va a ser franquista Chiclanera, que era la copla que me cantaba mi abuela, la viuda del químico fusilado en el Paredón en Granada? ¿Cómo va a ser franquista una copla creada 10 años antes de la guerra? ¿Cómo va a ser franquista la memoria sentimental de este país? Y él, desde su condición de progre, de ahora de eso que Donald Trump nos llamaría woke, a mucha honra, se atreva a reivindicar como patrimonio de todos algo que parte de la progresía suponía solo exclusiva o referente de la dictadura franquista, y era un punto, pero que lo hiciera un hombre sin camisa de chorreras, sin afectación, sin ser Lauren Postigo, más cerca de Miguel de Molina que de otro, también tenía su aquel. Y si a todo ello le sumamos que él descubre Cádiz y a través de Cádiz América, y a través de Cádiz se abre al mundo, se hace aún más cosmopolita, llega al Portugal de Amalia Rodríguez y canta con ella María Portuguesa, ese himno fronterizo y mestizo, y llega a América, y no solo a la América, a lo que Fernando Quiñones llamaba la América Morena, llega a esa Cuba que le imprime carácter, pero también a Nueva York, provincia de Granada, donde vuelve a la vida y donde recrea su sentimentalidad musical. Bueno, pues tenemos un abanico de Carlos Cano que cada uno puede elegir el que quiera. El problema es que lo conozca para elegirlo. Ahí hay una delicatessen, y lo que hay que saber es dónde está la delicatessen para que uno se acerque al mostrador y elija si lo que quiere es hueva de maruca o mojama. Yo, si te parece, creo que tenía preparado una breve secuencia de unos 10 minutos de la película El mapa de Carlos Cano, de Pablo Coca, donde intentaba contar ese cosmopolitismo. Ha seleccionado el propio Pablo Coca, que es el que me lo ha facilitado,
dos momentos de la vida de Carlos. El descubrimiento de Andalucía, no solo como sentimiento, sino también como utopía, como eso que lleva desde la emoción a la ideología. Cómo vive esa experiencia, y después el Cádiz, un breve Cádiz que es bastante reconocible y en donde aparecen dos figuras muy sintomáticas del Cádiz de Carlos Cano, como es y sigue siendo Antonio Martín, que no ha podido venir porque está con alguna dolencia no exagerada, no preparar las elegías ni los pasodobles de homenaje, que el hombre está bien pero que no ha podido venir esta tarde, y está Julio Pardo, que ya no está con nosotros, así que si podemos verlo. Vamos a verlo, ya que tenemos esta pantalla tan increíble. En aquel momento el movimiento andalucista se vinculó de alguna forma con el imaginario del andaluz, con recuperar el sueño de lo que fue al andaluz, la reconstrucción de nuestras señas de identidad. Se inspira en todo ello para componer un disco memorable como fue Crónicas Granadinas, que aparece además en pleno proceso de reivindicación andalucista, con todo lo que supuso el 4 de diciembre de 1977, el 28 de febrero de 1980 y todo aquel calendario de reivindicación política andaluza. Él la bandera la descubre trabajando en Barcelona. En una manifestación contempla una bandera verde y blanca cuyos colores no identifica. Él pregunta qué era aquella bandera y entonces le explican que es la bandera, la vieja bandera bereber que había enarbolado en los alcázares de Sevilla, la vieja bandera que Blas Infante y las juntas liberalistas habían reivindicado para sí, para Iberia y la humanidad. Pues el día 4 de diciembre ve a una jornalera que creo que se llamaba Carmen, con un palo de escoba, la bandera puesta en lo alto y saliendo encabezando una manifestación. Ahí Carlos se emociona profundamente y se da cuenta del significado de lo que es la bandera para su pueblo. Entonces él le pone la verde y blanca porque la verde y blanca había estado prohibida, la verde y blanca había estado negada, la verde y blanca había estado pisoteada. Entonces el que él le dé esa seña de identidad a la bandera verde y blanca es un refuerzo a toda la lucha de autonomía, el derecho del pueblo andaluz, el derecho de Andalucía a tener su autogobierno. Fue un complemento con esa canción muy bonita y al mismo tiempo con un fuerte contenido reivindicativo. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Carlos Cano lo conozco yo a través de la mano de Diamantino García Costa. Diamantino era muy amigo de Carlos Cano. En el tiempo de los gigantes, de la lucha por el hombre, tú ya andabas con la verde y blanca en la causa de los pobres.
noble. Diamantino fue un cura obrero, tuvo un papel central en las luchas jornaleras y en general en las luchas contra las desigualdades y contra la injusticia. La esperanza de los campesinos dentro de los corazones. Era un ser excepcional, ¿no? Era un amigo, era un hombre ejemplar. Carlos a Diamantino lo quería mucho. La semilla de los nuevos tiempos llega con los vendavales. La semilla de los nuevos tiempos llega con los vendavales. Lo que no quería era una Andalucía donde se sustituyera al viejo señorito por los nuevos señoritos de las instituciones. Él no quería una Andalucía domesticada, pastueña. Él quería una Andalucía brava. Carlos Cano es un poeta del pueblo, es un hombre sencillo, era una persona humilde, pero una persona con mucha sensibilidad. Sensibilidad con Andalucía, con su tierra, sensibilidad con los pobres, sensibilidad con los jornaleros. Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor. Por la misma morralla besa que nunca ni pa' Dios callan, la del punto y la raya que hasta los pelos está cuando talla, la que da la batalla y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre pisa la crana y sarte la valla, la que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla. De esa misma morralla, morrayita soy yo. De esa misma morralla, morrayita soy yo. Y yo en eso admiro a Carlos, su profunda libertad que tuvo siempre, ¿no? Y puedo decir abiertamente que tuve el honor de vivir con un hombre libre. Las heridas que tú tienes en la vida son la consecuencia de lo que tú eres, no te tienes que lamentar, ni muchísimo menos, ¿no? Ser consecuente y intentar ser honesto no es fácil, ¿no? No es fácil ni contigo mismo, ni muchas de las veces con la gente que tienes más cerca de ti, ¿no? Cádiz para Carlos Cano fue la salida al mar, el olor al mar, la luz. La alegría, un poco la libertad. La gente, el talante, la actitud, esa granada hermética frente a ese Cádiz abierto. La cultura de Cádiz. Tanto es así que él hace muchos años, seguramente cuando lo estaba pasando tan mal políticamente, ¿no?, me dijo, si un día la cultura se perdiera, dice, las barricadas estarían en Cádiz. Hay que ver, ¿eh? Que hace ya 10 años que se fue Carlos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí, y parece que fue ayer. A Carlos lo que le faltó fue nacer en Cádiz, ¿eh? Él tenía, me lo decía a mí, verdadero orgasmo cuando aparecía por Cádiz. Entonces, ¿tú crees que este ruido de la ola no tiene compa de Carlos? Claro, él decía, llevarme para la caleta, ¿te acuerdas? Claro. Esa copla, llevarme para la caleta. Y cuando entraba por el puente Carranza, arrancaba un suspiro del alma y decía, Antonio, cuando entro y atravieso el puente, respiro la vida. Dice, esto es la vida para mí. Se vio fascinado por Cádiz, por el ritmo del carnaval, que era una forma diferente de relacionarse con la música. Es posible cantar grandes amarguras con una sonrisa. Y creo que, en definitiva, esa fue la mayor herencia que dejó Cádiz sobre su música, sobre su letra y sobre su persona. Manoto, siembra la tierra que no un codo, palote, que ya está bien de su padre el bote, Ramón, hay que acabar con el domingo, con la moda, con el carta que castigo para chipuñar, currera, Esta es la murga, los currelantes, que al respetable buenamente va a explicar el mecanismo. Tira pa'lante de la manera más bonita, popular, saca
haber paro y hay gran trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría que nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. El monocultivo de Cádiz eran los astilleros, de ahí que los astilleros fueron la punta de lanza del movimiento obrero en esa provincia. Alegría la traigo a puerta, viene de Cádiz. Él encuentra en Emilio el Moro un pretexto formidable para contar en una sola canción lo que prácticamente aparecían en los periódicos de la época a diario. Volando la reconversión naval. Guardia no tiene pelota que papelota, Puerto Real. Guardia no tiene pelota que papelota, Puerto Real. Y vamos, verídico. Se formó la de San Quintín, porque estaba la policía que nos estaban dando la del Tigre. Y aquella fecha fue por el cierre de esta parte de aquí, de los astilleros. Y en esa época, Carlos Cano nos ayudó. Reflejó muy bien en las letras que hizo toda la pelea que tuvimos en las calles. No sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes. No sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes. Ni por qué llamas aquello que no defiende. Fue un orgullo de escuchar esas letras y escuchar la reivindicación que hizo Carlos Cano a nosotros, ¿no? Y eso llegó a todos los oídos. Eso... y llega todavía. Si fuéramos tigre bengala, a ver quién sería guapito de meternos en una jaula. A ver quién sería guapito de meternos en una jaula. Me estoy acordando ahora de una anécdota. Cuando él estaba en Francia, me decía, tengo una gran necesidad de ir ya para Andalucía. Dice, esta tarde he salido, a mí aquello me emocionaba profundamente, ¿no? Francia es muy verde, ¿no? Y he arañado la tierra porque necesitaba tocar la tierra, ¿no? Esa cercanía. Se ha arrancado la hierba, ¿no? Para ver y sentirme cerca de mi pueblo. Eso era Andalucía para Carlos. Sabed que he sido brujo, escritor, cantante, morisco, gitano, bereber, sirena, gallamba, monjita de convento, bandolero, pirata, guerrillero, abogado de pobres, contrabandista y justiciero. Que me aferro al instinto cuando me traiciona la inteligencia. Que aprendí a cantar y a golpear las cuerdas de mi guitarra como si fueran barrotes de una prisión. Que gané una vez una dura batalla a la muerte y que todavía espero que pase lo más importante de mi vida. Porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca. Ay, fado, porque se fue por el río. Ay, fado, porque se fue con la sombra. Bueno, un pequeño extracto que sí nos ha podido resumir perfectamente cómo era la personalidad de Carlos, su compromiso, su profundo amor por las causas sociales, por la vida, por la libertad. ¿Cómo vería a Carlos Cano el día de hoy? La violencia, la polaridad, la polarización que hay, los bulos. Bueno, tengo que advertirles que si quieren ver la película completa, creo que está en YouTube. Es el mapa de Carlos Cano y bueno, ya ha pasado tiempo, yo estoy casi delgado,
Ahí. Han pasado ya 15 años de esa película, sí. Lo grabasteis a los 10 años. Está Julio, está Enrique, que ya no está Antonio Gala, Diego de los Santos, que se han visto ahí, Juan de Loxa. Mucha pérdida. Pues bueno, Carlos siempre fue muy crítico. Carlos era una persona que tenía una percepción crítica ante la vida en general, ante su propia personalidad, ante sus circunstancias vitales, frente a la política, a la religión, a la música, al poder, a la sociedad en su conjunto. No era una persona de buen conformar, con lo cual yo creo que ahora estaría probablemente, como estamos muchos, solo que elevado a la enésima potencia, porque él era intenso, perplejo, absolutamente sin demasiadas explicaciones de lo que está ocurriendo. Él ya en cierta medida lo presagiaba, ¿no? Él responsabilizaba mucho a la sociedad de lo que ocurría. Aquí normalmente tenemos siempre es bueno que haya niños en casa para echarles la culpa, siempre es bueno que haya políticos para echarle la culpa a los políticos, pero realmente en gran medida gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre lo tiene la sociedad. Yo lo decía ahí en la película, por ejemplo, con la Verde y Blanca. Hubo un momento en que ya no quería cantar Verde, Blanca y Verde porque decía, yo hice esa canción para un pueblo que soñaba, pero Andalucía ha dejado de soñar. Y ya la bandera verde y blanca, decía entonces, ya solo está en los coches oficiales. Y ahora, 25 años después, ¿dónde está la bandera verde y blanca? Vemos los balcones de nuestras ciudades y solo aparece la rojiguarda o la tricolor, en menor medida, pero la bandera verde y blanca está desaparecida. La Junta ha institucionalizado un día de la bandera como el que oye llover. Hay una prueba manifiesta de que la verde y blanca está desaparecida porque los senegaleses no la ofrecen en las pulseritas que venden por el paseo marítimo. Y en las tiendas de banderas no está la verde y blanca, o está muy poco. Y una bandera, a fin de cuentas, es un trapo si no significa nada detrás. Una bandera identifica los sueños de la gente, identifica una cierta utopía, una vocación de tribu, de complicidad con los que se sienten concernidos por una tierra que, como en el caso de Andalucía, siempre practicó un nacionalismo no excluyente, un nacionalismo de brazos abiertos, un nacionalismo en defensa propia, más que en expansión hacia otros territorios. Y todo eso ya no existe. Yo estoy diciendo estas palabras y parece que estoy declamando a Schopenhauer. No sé si es comprensible lo que digo, porque todo lo que supuso ese profundo caudal utópico de la Andalucía de mi adolescencia ya no está. Los chavales juegan a los juegos estos de salón de las cofradías de Semana Santa o del Carnaval de Cádiz, juntan estampitas de esto, escuchan, se intercambian por los móviles las bandas de música del Rosario y de otras celebraciones de la Semana Santa, que forman parte del imaginario andaluz y de la identidad andaluza, pero no tienen conciencia de que Andalucía sea una tribu. No sé tampoco, llegado a este punto, si ha sido alguna vez una tribu. Pero Carlos, y yo lo creo ahora, 25 años después de su muerte, creo que Andalucía necesita ser una tribu. Creo que lo único que rozamos ese momento histórico fue a partir del 77, de las grandes manifestaciones del 4 de diciembre hasta el referéndum de autonomía del 28 de febrero del 80,
porque nos jugábamos, por primera vez teníamos en nuestras manos jugar una baza para que la historia no nos la robaran, para que de alguna manera pudiéramos echarle un pulso a otras comunidades históricas, a otras a otros intereses, para no quedar descabalgados de la historia. Y más o menos lo conseguimos, perdimos por puntos, pero al final pudimos apañar la clasificación general para estar en los puestos de salida, incluso para obtener café para todos. Ahora volvemos a estar en una encrucijada similar. El orden mundial está cambiando. A escala internacional ya están viendo lo que está ocurriendo, pero a escala estatal igual. Más temprano que tarde vamos a tener que volver a reivindicar nuestro lugar, porque probablemente, como dijo Shakespeare, quien fue a Sevilla perdió su silla, y podemos perder de nuevo la silla de la historia. Así que nos convendría un poquito ser tribu a tiempo parcial. No nos pongamos demasiado Junts per Catalunya, pero vamos a ponernos un poquito a la verita de los andaluces un rato, hasta que volvamos a encajar en ese proyecto. El único problema que yo le veo, que en esta encrucijada también no tenemos a Carlos Cano para que nos dé argumentos con canciones, para ser un periodista con guitarra y nos sentamos identificados con esas noticias. Y escritores como tú. O sea, faltarían muchos Carlos Cano en la actualidad para llevar a cabo este activismo identitario, ¿no? Sí, porque a veces nos pasamos yo entiendo, porque es que no nos pega eso de ser nacionalista, de tener un RH no sé cuánto, no sé qué. Nosotros somos Mr. Lobos, nosotros somos chuchos de la historia. Pero bueno, nos tendremos que juntar alguna vez los chuchos para que Cruella de Vil no nos mate. Bueno, ahí está el carnaval siempre, ¿no? Que yo creo que es un estandarte un poco. Sí, pero es lo que decía Antonio Gala del pueblo andaluz en general. Decía, el pueblo andaluz es el capaz de las mayores rebeldías. Sale, monta una barricada, se lía, llegan los antidisturbios, llegan las tropas borbónicas, llega Napoleón. Dice, pero a partir del 15 de julio decimos todos, ¿qué calor hace? Y nos vamos a la playa de Chipiona. Somos pocos, somos revolucionarios, pero fijos discontinuos. ¿Cómo crees tú que sería este activismo en la actualidad de Carlos? Pues no lo sé. Sé que hace falta, pero yo no soy... yo no soy una estratega. ¿En primera línea? Yo soy un periodista. Carlos decía que él era un periodista con guitarra y que en cierta medida repetía la fórmula de Bartolomé Llompart, que definía al carnaval como periodismo cantado. Y yo soy un periodista sin guitarra, que viene a ser peor y mejor que no cante. Entonces, no sé, yo creo que cada uno tenemos un papel que seguir, y lo que sí echo de menos es, detrás de Carlos Cano y de las canciones y de esa reivindicación andaluza, había un corpus teórico, ideológico, de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, de periodistas, que habían sacado del desván las viejas teorías andalucistas, ese nacionalismo de clase tan raro que le faltaba a una burguesía como a Cataluña o el País Vasco, que reivindicara lo suyo, la memoria, la identidad, el patrimonio. Aquí no podíamos esperar a que los Domecq reivindicaran Andalucía. Aquí la Andalucía lo reivindicaban los piquetes de astilleros o los jornaleros del SOC. Gente que olía a obrero, qué asco. Y esos eran los que sacaban la bandera y los que esgrimían esa voluntad de hacer algo juntos, aunque fuera de nuevo, como ocurriese en el pasado, para intentar que a los moriscos no los echaran de la Alpujarra, que a los sefarditas no los expulsaran en masa, que a Cádiz no lo tomara Napoleón, que para ti, para mí, yo creo que ganamos la única guerra que teníamos que haber perdido. Probablemente si Napoleón
hubiera conquistado definitivamente España, a lo mejor estaríamos hablando de otra España y de otro mundo. Permíteme que hablemos un poquito más de su música ahora. Tengo dos cuestiones, una un poco del pasado y otra del presente. Vamos a empezar por la del pasado. Tú que lo conocías bien, ¿le quedó por cantar a algo? ¿Él se quedó con las ganas de cantarle algo, de escribirle? Mira, yo escribí 2 libros sobre Carlos. Uno, yo conocí a Carlos después del concierto aquel de Chaminade del que hablaba antes, un par de años después, porque fui a entrevistarlo, quedé con él, fui a un concierto y quedé con él al día siguiente en desayunar, y me dijo una frase que yo siempre la he identificado con Carlos y con su noción de Andalucía. Él me dijo, yo soy un andaluz triste como Luis Cernuda. Hay una Andalucía alegre, exterior, a menudo estereotipada, y hay una Andalucía íntima que susurra más que grita, y Carlos se identificaba con esa Andalucía. Tuvimos muchas conversaciones, le daban picar, por ejemplo, él sacaba un disco, me llamaba, venía con el coche y nos íbamos a algún sitio con vistas al mar, ya fuera en el campo de Gibraltar o en Conil, que iba mucho a Conil, y me ponía el disco en el coche y nos quedábamos los dos callados, escuchábamos el disco completo y ya después yo le decía lo que me parecía el disco, que no sé cómo se fiaba de mí porque yo tengo un oído enfrente del otro, pero y bueno, andando el tiempo, él me pidió de hacer un libro juntos, que fuera un libro para la Fundación Autor de la SGAE, que se tituló Carlos Cano, una historia musical andaluza, que ahora voy a reeditar probablemente en el transcurso de este año. Cuando murió, junto con un grandísimo periodista andaluz, que fue Antonio Ramos Espejo, hicimos una biografía ya que pretendía ser total de Carlos, y nos dividimos el terreno de juego de una manera clara. Antonio Ramos escribía desde la infancia de Carlos hasta que descubre Cádiz, y yo escribía desde que Carlos descubre Cádiz hasta que muere. Entonces, en ese viaje me ocurrió algo mágico, que fue que me entregaron el disco duro del ordenador de Carlos, el que tenía Carlos en el momento de morir. Y en ese disco duro aparecían ideas de canciones, versos, textos, ¿no? Que a él le gustaban. Qué bonito. Hay un texto con el que yo cierro el libro, que os lo voy a leer, que se le atribuyó a Gabriel García Márquez, pero realmente García Márquez dijo que él no había escrito ese texto, pero lo escribiera quien lo escribiera, me parece que identifica a muchos, y que dice: si yo pudiera vivir otra vez mi vida, si yo pudiera volver a vivir, contemplaría más atardeceres, nadaría todos los ríos, andaría descalzo desde la primavera hasta el otoño, no sería tan serio, solo tendría problemas reales, no imaginados, miraría más veces las estrellas. Si yo pudiera volver a vivir otra vez mi vida, acariciaría más veces, jugaría más con los niños, hablaría más con mis amigos, contaría más veces las olas del mar, miraría más el fuego, haría más lo que siento, no lo que pienso, jugaría más con los perros, regaría las plantas, pero tengo 85 años y sé que ya me voy a morir. Wow. Carlos no tenía 85 años, pero quizás tenía motivos para pensar que iba a morir. Qué bello. Vamos a ponernos en el tiempo actual. Imaginamos a un Carlos Cano que estuviera, por ejemplo, colaborando con una Rosalía, con una Silvia Pérez Cruz, haciendo colaboraciones con las nuevas músicas. Hombre, yo creo que sin duda Carlos era muy... en la última grabación que hace fue con País Segundo y con un grupo de pioneros de Cuba, de niños cubanos recuperando canciones infantiles de Cuba en un proyecto
de ONG, él promovió varias, una a favor del pueblo saharaui, otra para los niños cubanos. Él hace un dúo, María la Portuguesa, con Amalia Rodríguez, fantástico, pero cuando terminan de grabar se dan cuenta de que la grabación está descuadrada y no pueden editarlo. Y no se edita hasta 10 años después, porque ya la tecnología podía corregir los errores de aquella grabación y salió ese dúo maravilloso cuando Amalia ya había muerto. Pero, vamos, él hizo muchas colaboraciones, él montó una cosa muy divertida y muy tremenda, que fue una grabación del Diván del Tamarit, pero hecha como un mosaico con todos los cantautores de su época. Entonces estaban pues casi todos. Estuvieron Pablo Guerrero, Luis Pastor, Javier Ruibal, Chicho Sánchez Ferlosio, Amancio Prada, y todos decían, oye, ¿tú vayas a lo de Carlos? Lo de Carlos era aquella tremenda producción, porque era bastante complicado juntar a todos para esa historia y después juntarlo todo como teselas de un mosaico para que todo tuviera un sentido y fuera un conjunto. Él se amigaba mucho con esas cosas. En el primer disco suyo suena de fondo la voz de Enrique Morente. En fin, él tenía sus reservas con alguna cosa. Por ejemplo, él no hablaba muy bien de Serrat. De Serrat. De Serrat. Y yo le decía, pero Carlos, vamos a ver. Si Serrat ha hecho lo mismo que haces tú. Serrat ha reivindicado la copla. Según Vázquez Montalbán, la copla es una novela cantada que dura 3 minutos, con su planteamiento, nudo y desenlace. Esas son tus canciones. Y dice, si es por eso, es por lo que lo digo, porque el hijo puta de Serrat siempre ha llegado antes a los sitios. Y eso me da mucho coraje. Entonces, después había cosas que le gustaban del rock, pero él estaba más próximo a la música popular, fuera de donde fuese, fuese los ritmos magrebíes o las músicas americanas, sus dúos con María Dolores Pradera. El último concierto que dio en vida fue en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, con una jovencísima Clara Montes, que iba a venir hoy, pero también como Antonio Martín, esta pochita. Tampoco se está muriendo. Le mandamos un beso a Clara Montes. Y Clara era, pues entonces María. era muy jovencísima, y Carlos, que había conocido a su padre y tal, pues, le agradaba mucho poder encontrar complicidades en otras generaciones. Lo que no me imagino mucho es haciendo hip hop o reggaetón. A pesar de que, pero yo creo que terminaría haciendo reggaetón con otras letras y probablemente algo parecido al hip hop, pero con ese aire hip hopero que a veces tenían los trovos alpujarreños tan gamberros. ¿Cómo crees que podríamos acercar más su figura a las generaciones actuales? Pues su música, sobre todo, claro. Pues no tengo ni la menor idea. Es que no sé. Yo no entiendo. Yo no voy de viejo moderno, ¿no? Yo soy viejo de serie. Entonces, yo no entiendo el lenguaje de los jóvenes. No me voy a poner a decir, no, porque esto hay que meterlos en redes sociales, hay que tal. Es que no tengo ni idea ahora mismo qué red social está de moda entre los jóvenes, y cuando me entere seguro que ya ha pasado de moda. Será otra red social y no me da la vida para estar al corriente de todo esto. Yo estoy chapado a la antigua, me gusta leer libros, eso tan raro. Entonces no sabría decir. Tú dices la televisión, pero si es que ya los jóvenes no ven la tele. De repente los jóvenes descubren algo y lo hacen suyo. Es que es que quizás sería acercarnos más a las redes sociales, a su lenguaje. Lo que nos pasaba cuando yo era joven, allí en
en el Parque Jurásico, yo no aceptaba la cultura de mis padres. Yo tardé mucho en darme cuenta que lo que formaba parte de la cultura popular de mis padres había cosas interesantes. Pero claro, mi padre ponía en la radio a Enrique Montoya y yo esperaba a que mi padre saliera para poner en Radio Gibraltar y escuchar a los Rolling Stones. Después me di cuenta que aparte de los Rolling, Enrique Montoya, que buena rima por cierto, tenía cosas interesantes, pero yo no aceptaba la cultura de mis padres, aceptaba lo que yo podía descubrir de lo anterior. Yeah. Ahora me da la sensación de que muchos jóvenes, como diría Antonio Machado, desprecian cuanto ignoran, y ahí quizás no hayamos sabido transmitir la cultura del pasado o ellos no hayan sabido descubrirla. Espero que con el tiempo lo descubran, espero que alguna vez se den cuenta de que existe una maravillosa película llamada Casablanca, a pesar de estar rodada en blanco y negro, pues a lo mejor merece la pena verla, o que un tal Pérez Galdós escribió unos libros que, hombre, que no son de Pérez Galdós, no es youtuber, pero a lo mejor tiene interés en leer Cádiz, aunque solo sea porque hayas nacido en Cádiz. No lo sé. Lo de las redes sociales, te insisto, no sé cómo acercar a Carlos Cano. Ya a lo mejor ellos encontrarán la forma de hacerlo. Y si no lo encuentran, pues no pasa nada. A mí me preocupa más que por qué los jóvenes no recuerdan a Carlos Cano. Me preocupa más que no lo recordemos los que lo conocimos. Porque ahí no tenemos excusa, tendría que formar parte de nuestra banda sonora sentimental, de nuestra memoria. Y bueno... Quizás es ese un motivo por el que tampoco ha llegado a las generaciones sí, actuales, es posible. Es posible, ¿no? Es posible. Bueno, Juanjo, cuéntanos alguna anécdota que tú bien conoces a Carlos, de sobre todo sus facetas quizás menos conocidas. Bueno, yo, por ejemplo... Tienes que tener 1.000.000, pero... Anécdotas con Cádiz. A mí me hace mucha gracia que cuando da el pregón de carnaval con Antonio Burgos, él iba de Corto Maltés y Antonio Burgos de Viajero Romántico. Cuando termina el pregón se va a Carlos Mariscal, que era entonces el concejal de fiesta, y le dice, bueno, Carlos, ¿cuánto se debe aquí? Porque para él había sido un gustazo tan enorme lo de haber dado el pregón, haber estado en el Atlántico preparando el pregón y todos los detalles, que se sentía casi obligado a pagar más que a cobrar por el pregón. Otra anécdota que me gusta es cuando le hacen el bautizo en La Caleta, Fernando Quiñones y Felipe Campuzano, se le acerca un chaval y le dice, mire usted, ¿me podía firmar un autógrafo? Y dice Carlos, sí, ¿dónde te lo firmo? Dice, pues mire, aquí en el bocadillo, porque es para mi madre, que venía a ver el bautizo de esto, pero se ha caído y la ha podido meter en el Mora en una habitación con vista a la playa para que lo vea, pero para que ella tenga un recuerdo. Y dice, me trajo un bocadillo para que le firmara el autógrafo en el bocadillo. En fin, Carlos era bastante peculiar y le ocurrían cosas divertidas, pero también era un dramático de una intensidad tremebunda, arrolladora, porque su personalidad era arrolladora, no tenía una visión fácil del mundo. Antes hablábamos de las músicas, pero, por ejemplo, no se sabe que una de las grandes influencias que él tuvo como cantautor fue de Lluís Llach, que parece en principio dos mundos tan completamente distintos. Yo creo que Lluís Llach se enamoró perdidamente de Carlos, y porque claro, Carlos tenía aquella lectura de pívot de Los Ángeles Lakers y aquellas pintas, como él decía, cuando se ponía la camisa a cuadro de leñador canadiense, y a Lluís Llach le pareció gustarle, según contaba González Lucini, y Lluís Llach le abrió a través de esa relación mucho contacto con la música europea, le descubre a Pablo Conte, el helado de limón lo hace a partir de una sugerencia de Lluís Llach,
Carlos hizo la mili la mili era una cosa que había antiguamente, que nos entretenían año y medio con un CESME que no se sabía nunca muy bien cómo funcionaba, y llevándole, el que tenía suerte le llevaba a los niños al comandante al colegio. Carlos coincide en la mili con el poeta José María Álvarez, uno de los grandes poetas de la generación de los novísimos, que acaba de morir hace un par de años. Y Carlos, José María Álvarez, le descubre a Carlos la poesía de Cavafis, del poeta griego de Constantino Cavafis, por azar en la mili. En fin, hay cosas. Carlos sentía una fascinación extraña, hablando de esas influencias musicales, por Violeta Parra, una gran cantautora chilena, ¿no? Y en cierta medida intentaba seguir su ejemplo, o seguir el ejemplo de Paco Ibáñez, que también le influyó. Hay una anécdota que no se conoce, que Carlos tuvo un hijo, al margen de su relación con Alicia. Con Eva tuvo un hijo que se llama Pablo y que está cantando, y ya tiene 28 o 29 años. Y a Pablo lo bautizaron en el Guadalquivir, en una barcaza, y quien lo bautizó fue Chamizo, José Chamizo. Pues Carlos tenía mucha relación con Chamizo por la lucha contra la droga, y la apoyó en distintas historias. Y bueno, fíjate que cosas más curiosas. Carlos, que era muy anti-PSOE, porque como muchos andalucistas y comunistas lo fueron, en aquella historia de apoyo a las coordinadoras contra la droga estuvieron Carlos y Carmen Romero, que era entonces diputada socialista. Y a mí eso me fascina de aquel otro tiempo, que más allá de los consensos oficiales y de las posiciones ideológicas firmes de unos y de otros, había una temperatura emocional que permitía el estar de acuerdo en ciertas cosas y pelear juntos con independencia de nuestros criterios, de nuestros credos ideológicos y políticos. Trabajar juntos por lo que es del sentido común, aunque el sentido común sea el menos común de los sentidos. Y yo creo que eso lo hemos perdido. Nos ha invadido a todos una especie de mentalidad de hooligan o de tertuliano de Sálvame, que nos lleva a increpar más que a expresarnos y a discutir más que a disentir. Y yo, eso realmente es lo que he hecho más de menos de la transición, que es verdad que hubo mucha transacción y que hubo mucha traición, pero también existió esa capacidad de empatía con quien no pensaba estrictamente como nosotros mismos. José Bergamín, que fue un maravilloso escritor, que era cristiano, tenía una frase que y que a Carlos también le gustaba mucho. Carlos le rinde un homenaje en una de sus canciones, que José Bergamín decía: yo con los marxistas hasta la tumba, pero ni un paso más. Creo que esa capacidad de decir, bueno, ya llegará el momento en que nos peleemos, pero hasta que llegue ese momento podemos hacer camino juntitos, intentar tener un poquito más de fuerza, un poquito más de unidad, y a lo mejor conseguimos llegar antes o simplemente llegar a ese punto del camino en que tendremos que dividirnos. Dialogante, ¿no? Proyectos. ¿Tú vas a reeditar el libro? ¿Hay algún proyecto? Creo que hay una nueva película documental sobre Carlos que está impulsando Ángel del Río, que es la pareja de una de las hijas de Carlos, de Amaranta. Y bueno, no sé qué más habrá, porque yo decía antes... ¿Algún disco por ahí? No lo sé. Bueno, hay grabaciones de conciertos y
Y bueno, no estaría mal que se le hiciera un disco de homenaje, de quizás reinterpretando sus canciones con gente de hoy, pero yo sí no tengo mano con el poder, mucho menos con las casas discográficas. Así que dudo mucho, como no intente convencer a esa generación cómplice de creadores andaluces, desde el Canca a Ruibal y la vieja guardia que todavía guarda rastro en sus canciones de lo que fue Carlos. Pues yo creo que chungos vamos. Hombre, hay otros creadores, por ejemplo Silvia Pérez Cruz, creo que está en esa misma línea. Silvia ha hecho mucha recreación de canciones de esa época, empezando por el propio Lluís Llach y otros compositores de ese tiempo. Bueno, Pasión Vega le dedicó un disco a Carlos maravilloso, Pasión por Cano. Clara Montes también ha reinterpretado a Carlos en muchas ocasiones. Ahora, yo no sé si al hijopero de guardia le va a sonar de algo Carlos Cano, si cree que tienes compás suficiente para meterlo en una pelea de gallos o en un freestyle. Pero bueno, a lo mejor a alguien con más poder de convicción que yo mismo se le ocurre invitarles a esta aventura. No tengo ni la menor idea de qué se prepara sobre Carlos Cano. A mí lo único que se me ocurrió es pensar en dar una charla con Carlos para comenzar el año en el que lloramos 25 años sin él. Bueno, pues con estas palabras maravillosas, yo creo que... Gracias. Antes de cerrar este homenaje, que lo vamos a cerrar por todo lo alto, podemos abrir un turno de preguntas antes, que seguro que entre nuestro público hay gente que... El problema es ver quién levanta la mano así, con esta penumbra. Yo creo que tenemos un micrófono por ahí. Hola. Andaluz. El plantel era Carlos Cano y José Antonio Labordeta. Fue un festival magnífico, se llenó bueno, hasta arriba, hasta la bandera, sin asiento. Creo que fue la primera vez que se enarbolaron banderas andaluzas, por lo menos en la ciudad de Cádiz, en la segunda mitad del siglo XX. Y al acabar, muy contentos, pues nos fuimos, lo llevamos porque aquí hay varios de los que estuvimos allí, lo llevamos a celebrarlo, a almorzar, y compramos un papelón de pescado frito en la Oriental, que era un freído que había en la avenida, esquina con Avenida de Portugal, y nos lo fuimos a comer al bar Juaní. Olé. Pues gracias por esa información. Yo fue la primera vez que lo vi, recuerdo que distribuisteis o distribuyó él unas fotocopias de un poema de Manuel Machado, de un cantar canalla, Tengo el alma llena, que yo pensaba que iba a cantarlo y no lo cantó y no lo grabó jamás en la vida, así que ignoro por qué distribuisteis o distribuyó esa fotocopia, pero a mí me encantó leer aquel poema de Manuel Machado en aquel concierto. Hubo otra actuación en Chaminade de un buen amigo de Carlos, que es Luis Pastor, que también lo organizó en el Centro de Cultura Popular Andaluza, y fue bastante curioso porque vino a coincidir en el tiempo con los conciertos de Lluís Llach de enero del 76, de Gener del 76 en Barcelona, que iba a dar 3 y solo pudo dar 1. Y cuando llegamos al concierto de Luis Pastor, había más policías armadas, incluso a caballo, en los alrededores y autobuses que público realmente estábamos dentro. Y ocurrió algo bastante curioso. Nos dijo Luis Pastor,
mirad, vamos a ver, hay un problema que como empecemos a gritar libertad, amnistía, estatuto de autonomía, van a entrar los grises y nos van a suspender el concierto. Así que hemos preparado unos globos que ponen libertad, amnistía, estatuto de autonomía, así que os lo vais combinando los globos entre el público, así calladito, y afuera no se darán cuenta de lo que estamos haciendo dentro, y así fue. Lo de la actuación es verdad que fue con la bordeta. Yo pensaba que había sido en conciertos distintos porque tenía esa memoria difusa. Después, en la campaña del 77, el PSA fue, creo recordar, con el PSP en la candidatura. Hicieron la campaña juntos Carlos Cano con la comparsa de Antonio Martín, que Antonio recuerda que fue entonces cuando conoció a Carlos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Ha quedado claro, ¿no? No tenemos, ¿no? Es que estoy viendo... Ah, sí, que está llevando el micrófono, pero digo, no sé si se está yendo. En el Conre. Con el foco no se ve. Juan José, ¿no te parece que fue un poco premonitorio las palabras que salen en el reportaje cuando hablaban de que tenían miedo de que los señoritos se sustituyesen por los señoritos de la administración? Sí, eso lo digo yo en el documental, sí. Bueno, premonitorio no era porque ya había ocurrido. La transición, para contemplarla en su conjunto, hay que tiene su claroscuro y su gran gama de grises. El problema viene de antiguo. Decía León Felipe que cualquiera sabe enterrar a un muerto menos un enterrador. Cuando algo se profesionaliza, malo, y eso se empieza por el amor. El amor es mejor hacerlo de manera amateur que profesional. Con la política pasa igual. Cuando la política deja de ser amateur y se profesionaliza, pues es lo que tenemos. La pregunta es, ¿hay que responsabilizar a los políticos profesionales o hay que responsabilizar a la ciudadanía que no sabe ser amateur? La obligación de un ciudadano en democracia no tendría que ser político amateur, es decir, no reducir su compromiso con la sociedad a depositar un voto cada 4 años o quedarse en casa sin votar cada 4 años. No tendría que incorporarse a las APAs del colegio, más allá de organizar la excursión de los niños a fin de curso. No tendría que responsabilizarse por implicarse en la asociación de vecinos, aunque sea un coñazo ir a las reuniones de la asociación de vecinos, porque nos vamos a perder la serie de Netflix. No sería, si no nos gusta la política, no nos gustan los partidos, no hay ninguna ONG en la que se pueda echar un cable, no hay nada que te llame a la atención para ir de vez en cuando, tampoco hay que profesionalizarse en eso, a una manifestación, a intentar luchar por algo, a expresar tu opinión, aunque no esté de moda, expresar opiniones woke, porque te van a llamar buenista, y ahora lo que mola mucho es ser un fascista sin entrañas. Eso es lo que cabe preguntarse. Si nosotros permitimos que las banderas verde y blanca solo ondearan en los coches oficiales, es porque dejamos de ondearlas en las calles, en las ventanas y en nuestros sueños. Permitimos que nos arrebataran aquellas banderas, como permitimos que nos arrebataran el uso y disfrute de la democracia y se profesionalizase en lugar de mantenerla, como diría un cursi, como una llama viva de amor. Ahí tenemos otra persona que quiere hacer preguntas. Buenas tardes, enhorabuena Juan José, maravilloso como siempre. Gracias.
Quería hacerte una pregunta porque no recuerdo muy bien la teoría que tenía Carlos Cano sobre la mala follá. La buena mala follá y la mala follá. La mala mala follá, propiamente dicha. ¿Lo recuerdas? ¿Podrías aclararlo aquí al auditorio? No, bueno, de esto hablamos de coña, pero vamos, lo que pasa es que por lo común nuestras conversaciones terminaban en un estado lamentable y a veces tengo un vago recuerdo a ron en mi caso y a whisky en el suyo que me enturbia un tanto esa confidencia, pero para Carlos la mala follá es un estado natural del alma granadina. Yo creo que es algo que nos hermana. Yo creo que urge un hermanamiento entre la mala follá granadina y la carga gaditana. Yo creo que son expresiones de lo mismo. Estoy acordando una historia que me contó Raúl Rodríguez, porque claro, nosotros estamos aquí con lo de la carga gaditana, en la carga pasiva o la carga activa, ¿no? La carga pasiva sería, por ejemplo, que alguien te dice, oye, hay que ver lo bien que canta David Bisbal, y tú le dices, ve, canta bien. La carga activa, tú llegas, como yo suelo llegar, con camisas, sobre todo en verano, con camisas vintage, con muchos colorines y tal, y alguien te pregunta, ¿y no había ropa de hombre en la tienda? Entonces, un día llama Raúl Rodríguez al Chipi y le dice, mira, estoy en no sé dónde, en un palacio, no sé. Dice, estoy en el servicio porque es que tengo que contarte que he inventado la carga neutra. ¿Y cómo es la carga neutra? Y dice Raúl, pues mira, es que era todavía la pandemia, iban con las mascarillas, le han dado la medalla de las Bellas Artes a mi madre, a Martirio, y en el cóctel, están ahora en el cóctel, y la veo que está con el rey, con Felipe VI, y me ha acercado a ver, a cotillear por allí, y entonces mi madre me ha presentado al rey, mire, majestad, que es mi hijo Raúl, que también es músico, y si el rey no se le ocurrió decir otra cosa, dice, qué importante es que los hijos sigan el oficio de sus padres. Dice, entonces no lo he podido evitar, y por encima de la mascarilla le he hecho así con los ojos, y lo ha cogido. Bueno, yo no sé, vamos, que para Carlos la mala follá no era tan mala follá, es una forma de expresar un estado de ánimo muy de Granada, de eso de entrar en un bar y preguntar, ¿qué? ¿Cómo estás? Vamos estupendamente hasta que tú has entrado. A Carlos lo que más le molestaba de Granada, que también es una definición, es esa expresión de Federico García Lorca de que Granada solo tiene salida por las estrellas. Una ciudad tan encerrada en sí misma que solo tiene salida por ahí, por lo que le fascinaba mucho esa otra expresión de Lola Flores de que Cádiz es La Habana con más negrito, que ellos extendieron, él y Antonio Burgos, a La Habana es Cádiz con más salero. Cádiz es La Habana con más salero, perdón. Esa salida al mar que no tiene Granada, esa mala follá que se hermana con la carga gaditana, creo es la que tendió puentes entre uno y otro. Y hay otra cosa que a mí me fascina. Nosotros, esto que nos salga de aquí, sobre todo si hay algo en mi arma que no lo difunda, yo soy muy de lo que decía Fernando Villalón, de que el mundo se divide en dos partes, Sevilla y Cádiz. Entonces, nosotros tenemos una relación muy peculiar con Sevilla, que hay un amor tremendo de Sevilla a Cádiz y hay una carga de Cádiz grande a Sevilla. Pero en cambio hay otra relación bastante peculiar entre Granada y Cádiz que está menos explorada. Y hay un viaje de ida y vuelta que a mí me resulta bastante cordial, y es Cádiz no tiene nada que ver en la idiosincrasia con Granada, pero hay un puente de emociones cómplices entre ambos territorios,
desde no solo la ciudad, sino la Alpujarra, todo ese mundo. Y en cambio, Granada, que tiene su salida al mar naturalmente por el litoral granadino, por Almería y por Málaga, se siente muy hermanada al mar de Cádiz y a Cádiz como ciudad. Y hay un viaje de ida y vuelta que yo siempre lo he visto cómplice, es esa voluntad de Manuel de Falla, del gaditano Manuel de Falla, de hacerse granadino, y del granadino Carlos Cano de hacerse gaditano. Creo que era una especie de devolución de la visita que a mí por lo menos me resulta muy emocionante. No sé si tiene explicaciones sociológicas, pero en mi imaginario, desde luego, cuando pienso en Granada, pienso también en algo que tiene que ver conmigo y la considero tierra amiga. Quizás porque como un amigo de Carlos y mío y de todos decía, Fernando Quiñones, el buen andaluz es andaluz de todas partes de Andalucía y no tendríamos que olvidarlo. Cuando nos quieren fragmentar, cuando nos quieren hacer pensar que nuestra tribu es nuestra calle y no son nuestros sueños, echaros a temblar. En el momento en que los andaluces dejemos de ser andaluces de todas partes de Andalucía, van a empezar a vendernos la ropa en un mercadillo de los domingos. ¿Alguna pregunta más? No, seguro que le tenemos aquí, ¿eh? Bueno, pero tampoco tenéis que poneros así. Si no me tenéis aquí, me tendréis en el Levante cualquier tarde de esta, o en el Habana, o en la Casa Puerta de Luis. Bueno, Juanjo, pues te cedo la palabra para que tú cierres este precioso homenaje y nos cuentes cómo. Pues queríamos, no podía faltar la memoria musical de Carlos, y le he pedido a una maravillosa intérprete gaditana que llevamos militando juntos en esto de la música y de la literatura desde que éramos chicos, ella más chica que yo, a Inma Márquez, que reinterpretara a Carlos, que ya lo ha hecho en muchas ocasiones, y viene con un refuerzo importante, el de un cantautor e intérprete también gaditano, Paco Luque. Así que a ellos corresponderá despedir este acto. Muchas gracias. Y gracias a la Fundación Unicaja, que es la que corre con los gastos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido, y disfrutemos de la música. Uy, perdona, Paco. Amor. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena, Juanjo, porque, bueno, yo te he dicho Juanjo, que yo siempre te digo Telle, mi querido Telle, porque nos conocemos desde, como bien ha dicho él, desde que éramos chicos. Y yo lo conocí como Telle y lo sigo llamando Telle. Enhorabuena. Te han llamado cosas peores, que sí. Pero para nosotros siempre sigue siendo nuestro Telle, nuestro querido Telle. Y estoy muy emocionada porque tú lo sabes bien, yo admiro muchísimo, lo sigo admirando, aunque no esté con nosotros, pero nos dejó un legado tan maravilloso con su música, con su palabra, que yo normalmente en mis conciertos suelo llevar algo de Carlos, porque es como, si no lo llevo me siento un poquito como que me falta algo, entonces lo sigo llevando. La pena que yo ni soy popular como son otras voces, ni soy joven para poderlo introducir en todas esas nuevas tecnologías, pero yo sigo en mi empeño de llevarlo siempre conmigo. Y bueno, cuando me llamaste para colaborar en esta ocasión, la verdad que no me puedo negar, para mí es todo un honor estar aquí
y cantar, reinterpretar de nuevo las canciones de Carlos. Bueno, no me enrollo más. Que hablábamos del Cádiz de Carlos de hace 25 años y vamos a empezar pues con una canción que él, es una canción muy cortita, tan cortita que él la llamó como paréntesis de Cádiz y dice así. Cádiz dormida sobre la arena, soñando en Cádiz, despierta en Grecia, su pensamiento, la mar abierta, y el horizonte es la manera de vivir. Cádiz dorada, luz de Venecia, las caracolas de la leyenda cuentan que Cádiz era sirena y un marinero entre sus redes la encontró. Diosa encendida, ninfa secreta, cuando en sí misma Cádiz despierta, tiene otro nombre, habla otra lengua, es otro mundo, otra quimera. Cuando en la noche de pronto sienta entre las olas que te desvelan un coro griego por la caleta, Cádiz la viña está soñando, careta de carnaval. La, 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 Muchísimas gracias. Bueno, entre las canciones maravillosas que Carlos nos regaló, hay una que antes ha sonado ahí en el documental, cantada por la Gran Martirio, y que la queríamos traer hoy aquí, porque creo que es una de las canciones más conocidas y bueno, y que merecía estar hoy aquí. Bueno, tengo que deciros que hoy Paco no canta, pero Paco Luque, pero viene acompañándome maravillosamente y bueno, y yo también le quiero dar las gracias a él. María la Portuguesa. En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción bien y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca
la portuguesa. Desde Ayamonte hasta Faro, si oye este fado por la taberna, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando pa'l langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, si oye este fado por la taberna, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Ay, saudade la sua boca, en tuas aguas navega, non restos máis que una sombra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya para despedirnos no nos podemos ir sin una canción fundamental, que además la vamos a cantar todos, porque me vais a acompañar, ¿no? Sí. Vale. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál es? Hombre, las habaneras de Cádiz. Bueno, pues nos despedimos con ella y muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Juanjo, gracias a la Fundación también. Y bueno, que ha sido un placer enorme. Gracias. Te quiero mucho. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana.
aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que es plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Y había coches de caballo y era por mayo, sonaba por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza y huerto, que aún pregunto quién me lo cantaba. Esa palma, que tengo una amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Cádiz, la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es exagero si al cantar la banera le digo: La Habana es Cádiz con más negrito que hay en La Habana con más salero. Vale, ese coro bonito, ¿eh? Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una manera, la misma manera, tan dulce y galana, y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo, Cádiz, te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabía mango, de esta manera de piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Vamos. Que tengo una amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo en tierra mía, más cerca que la mañana que aparece a mi ventana de La Habana colonial. Cádiz, la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar la carrera les digo: La Habana Cádiz con más negrito, anda con más salero. Vamos a repetirlo. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que aparece a mi ventana de La Habana colonial. Cádiz, la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar la manera repito: La Habana es Cádiz con más negrito, hay en La Habana con más salero.